Había una vez en una tierra lejana, habitada por sabios monjes budistas cuyos nombres eran Ananda y Surya, una historia fascinante sobre el vital elixir del agua. En esta historia, la gente creía que el agua era tan abundante que podían beberla sin restricciones en cualquier momento. Sin embargo, Ananda y Surya, los sabios monjes, compartían una perspectiva diferente. En aquel reino, descubrieron que beber agua de manera adecuada era esencial para prevenir enfermedades y mantener la armonía en el cuerpo. Aunque la simplicidad del agua a menudo pasaba desapercibida, tenía un papel crucial en el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Ananda, con su sabiduría profunda, explicaba cómo el agua ayudaba a reducir la hinchazón y a eliminar toxinas del cuerpo. Surya, el otro monje sabio, señalaba que el agua influía en funciones corporales diversas, desde la digestión hasta la salud de la piel, y tenía un impacto tanto en el aumento como en la pérdida de peso. Estos monjes, con sus nombres resonando como melodías sagradas, revelaron que el cuerpo necesitaba agua para aprovechar los nutrientes de manera óptima. Explicaron que entender cuándo y cómo consumir agua era crucial, ya que, incluso con una dieta saludable, el cuerpo no aprovecharía todos los beneficios de los alimentos. Ananda y Surya, guiando con paciencia a quienes los escuchaban, compartieron que la falta de agua adecuada podía acarrear problemas de salud como estreñimiento, gases y problemas hepáticos. Desentrañaron la conexión entre la forma de consumir agua y dolencias como dolores de cabeza, mareos, dificultades para ganar o perder peso y otros males que afectaban a la gente del reino. Con la intención de enriquecer la vida de quienes los rodeaban, los monjes budistas sabios narraron historias sobre cómo la debilidad, los cálculos renales, las alergias cutáneas, el acné y otros males podían estar relacionados con la forma en que se consumía el agua. Ananda, con su voz serena, recordó a la audiencia que aquel relato era puramente educativo y no sustituía el consejo médico. Los monjes continuaron su relato explorando diversas cuestiones cruciales sobre el agua. Ananda, con su profundo conocimiento, describió el papel esencial del agua en el cuerpo, señalando que alrededor del 60 o 70% de este estaba compuesto por agua. Surya, con su mirada sabia, detalló cómo el agua limpiaba el organismo de impurezas y mantenía las células saludables. La historia se desplegaba con preguntas que llevaban a respuestas reveladoras. ¿Cuánta agua deberíamos consumir diariamente? Ananda y Surya, los monjes sabios, aconsejaron que el cuerpo nos enviaba señales de sed cuando necesitaba agua. Explicaron que, en general, una persona debería consumir al menos de 10 a 12 vasos de agua al día, pero reconocieron que la cantidad variaba según el peso y la actividad diaria de cada individuo. Con un toque de humor, Surya mencionó que las personas que consumían muchas frutas, verduras, leche y jugos podrían necesitar menos agua, ya que obtenían líquidos de estos alimentos. Para aquellos que realizaban actividades físicas intensas, sugerían consumir aún más agua para compensar la pérdida de líquidos. La historia de estos monjes sabios también abordó la pregunta crucial: ¿puede el consumo excesivo de agua ser perjudicial? Con paciencia, Ananda explicó que beber más agua de la necesaria podía sobrecargar los riñones y provocar niveles bajos de sodio en la sangre. Sin embargo, tranquilizaron a la audiencia diciendo que esto era poco común, ya que la mayoría de la gente no consumía excesiva cantidad de agua. Los monjes, ahora inmersos en el arte de contar historias, exploraron la importancia del autoconocimiento en la salud mental y física. Ananda compartió que la falta de autoconocimiento podría dar lugar a problemas como ansiedad, depresión y baja autoestima, así como a hábitos poco saludables. La audiencia escuchó atentamente, sintiendo la resonancia de estas palabras en sus propias vidas. Surya, con su tono apacible, pasó a explicar la forma correcta de consumir agua. Derribaron mitos y compartieron antiguos consejos, como no beber agua de pie, ya que podía provocar molestias en las articulaciones. En cambio, sugerían consumirla sentado y en silencio. En el tranquilo monasterio, la enseñanza de Surya sobre el consumo de agua tomó un giro aún más fascinante. Contó sobre una antigua ceremonia que él y Ananda realizaban cada año para honrar al río que fluía cerca del monasterio. Durante esta ceremonia, los monjes se sentaban en meditación a orillas del río, agradeciendo por el regalo del agua que sostenía la vida en el monasterio y más allá. Surya compartió cómo, durante la ceremonia,
se sumergían los pies en el agua fresca del río. Según la tradición, esto no solo simbolizaba la conexión con la naturaleza, sino también la renovación y purificación de la mente y el cuerpo. Ananda, asintiendo con sabiduría, destacó la importancia de reconocer que el agua, al igual que el flujo de la vida, siempre estaba en constante movimiento. Los monjes, alentados por la audiencia entusiasmada, decidieron llevar a cabo una práctica única. Invitaron a todos los presentes a participar en una meditación colectiva junto al manantial sagrado del monasterio. Allí, sentados en círculo, cerraron los ojos y centraron sus mentes en el sonido suave del agua que brotaba de la tierra. Surya guió la meditación, invitando a todos a visualizar cómo el agua fluía a través de sus cuerpos, llevando consigo cualquier tensión o preocupación. Ananda, con su presencia calmada, recordó a la audiencia que, al sumergirse en el flujo constante del agua, podían encontrar una sensación de calma y claridad. La historia de los monjes tomó un giro mágico cuando Ananda mencionó un antiguo mito sobre el manantial. Se decía que aquellos que se sumergían en sus aguas con intenciones puras eran bendecidos con sueños reveladores y visiones que guiaban sus vidas. La audiencia, ahora intrigada, comenzó a sentir una conexión más profunda con la historia que se estaba desarrollando. A medida que la meditación continuaba, Surya compartió cómo el agua del manantial, impregnada de la energía del monasterio y de las historias que contenía, se consideraba un elixir espiritual. Se decía que aquellos que bebían de sus aguas con gratitud experimentaban una sensación de renovación espiritual y equilibrio. Ananda, el narrador experto, concluyó la meditación animando a todos a llevar consigo esta conexión con el agua en su día a día. Les recordó que, al consumir agua con conciencia y gratitud, podían llevar consigo la serenidad del manantial sagrado a cada paso de su viaje. Y así, en el monasterio, la historia de Surya y Ananda, los monjes sabios, se convirtió en un relato que iba más allá de las simples pautas de consumo de agua. Se transformó en una lección de conexión, gratitud y la magia que yacía en cada gota que nutría el cuerpo y el espíritu. La enseñanza resonó en los corazones de aquellos que la escucharon, convirtiéndose en un eco eterno que se difundiría a través del tiempo y el espacio. En el monasterio, la historia de Surya y Ananda continuó expandiéndose, revelando capítulos más profundos sobre la relación entre el hombre y el agua. Los monjes, decididos a compartir la sabiduría ancestral, organizaron un viaje hacia las montañas, donde se encontraba un lago cristalino venerado por generaciones. Al llegar al lago, Ananda compartió una leyenda que envolvía sus aguas. Se decía que aquellos que se sumergían en el lago con respeto y humildad eran dotados con una visión de su verdadero yo interior. Surya, con su mirada compasiva, animó a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de conectarse con su propia esencia al consumir agua. La historia tomó un giro inesperado cuando los monjes introdujeron la práctica del paseo consciente. Invitaron a todos a caminar descalzos alrededor del lago, sintiendo la conexión directa con la tierra y el agua que acariciaba sus pies. Ananda explicó que esta práctica no solo fortalecía la conexión con la naturaleza, sino que también recordaba la importancia de cuidar el mundo que nos rodea. Surya, inspirado por el entorno sereno, relató cómo en las antiguas enseñanzas se mencionaba que la conciencia plena al beber agua no solo beneficiaba al individuo, sino que también enviaba ondas de respeto y gratitud al agua misma. De esta manera, se creaba un ciclo armonioso de intercambio de energía entre el hombre y la naturaleza. Los monjes, guiando a la audiencia por este viaje espiritual, llegaron a un claro donde se encontraba una fuente natural. Ananda compartió que este era un lugar donde la gente del pueblo solía reunirse para celebrar la abundancia del agua y rendir homenaje a la fuente que nutría sus vidas. En este espacio sagrado, Surya introdujo una antigua danza ritual que honraba la vitalidad del agua y agradecía por su generosidad. Con el lago resplandeciendo a la luz del sol poniente, Ananda y Surya concluyeron la jornada compartiendo una última lección. Explicaron que la conexión consciente con el agua iba más allá de simplemente ingerirla. Implicaba reconocerla como un elemento vital que tejía la trama de la existencia. La historia de los monjes, ahora impregnada con experiencias tangibles,
se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que buscaban vivir en armonía con la naturaleza y consigo mismos. En el monasterio, la enseñanza de Surya y Ananda se transformó en una tradición continua. Los monjes, con su sabiduría eterna, guiaron a las generaciones venideras, asegurando que la conexión sagrada entre el hombre y el agua se preservara a lo largo del tiempo. La historia de estos monjes sabios continuó fluyendo como el agua misma, nutriendo el alma de quienes la escuchaban con atención y apertura de corazón. En las profundidades del monasterio, la historia de Surya y Ananda tomó un nuevo matiz, llevando a los monjes y a la audiencia a explorar los secretos de las fuentes subterráneas que fluían misteriosamente a través de la tierra. Se contaba que estas aguas, invisibles pero omnipresentes, eran guardianas de antiguos conocimientos y energías curativas. Surya, con su mirada penetrante, reveló que los monjes, en su búsqueda de sabiduría, se sumergían en cuevas sagradas alimentadas por estas aguas subterráneas. Era en la oscuridad de las grutas donde encontraban la quietud necesaria para conectarse con la esencia más profunda de su ser. Ananda, apoyando estas palabras, explicó cómo el sonido suave y constante del agua resonaba como un mantra sagrado que guiaba a los monjes hacia estados meditativos más elevados. La historia avanzó hacia una antigua leyenda que hablaba de una fuente subterránea cuyas aguas se decía que poseían propiedades curativas extraordinarias. En esta leyenda, los monjes, guiados por sueños reveladores, descubrían la ubicación exacta de la fuente y la consideraban un regalo divino destinado a aliviar dolencias físicas y emocionales. Inspirados por la leyenda, Surya y Ananda llevaron a la audiencia en una expedición hacia la entrada de una misteriosa cueva. La penumbra del lugar resonaba con una paz ancestral y se podía escuchar el murmullo del agua que fluía en la distancia. Ananda, con su voz tranquila, invitó a todos a cerrar los ojos y permitir que la energía de la cueva penetrara en sus seres, reconociendo la conexión con las fuerzas sanadoras que yacían dentro de la tierra. Los monjes, guiados por su intuición y la sabiduría de generaciones pasadas, revelaron un antiguo ritual de purificación que se realizaba frente a la entrada de la cueva. Este ritual, marcado por cánticos resonantes y movimientos fluidos, simbolizaba el respeto hacia las aguas subterráneas y la expresión de gratitud por la sanación que ofrecían. Surya, tomando el relevo, explicó que este ritual no solo buscaba la curación física, sino también la purificación del alma. El agua, como elemento fundamental en esta ceremonia, se consideraba un puente entre el mundo terrenal y el espiritual, capaz de lavar no solo las impurezas del cuerpo, sino también las preocupaciones y cargas del corazón. Ananda compartió una última historia sobre una cascada oculta en lo más profundo del monasterio, un lugar que se decía que era un portal hacia dimensiones más elevadas. Los monjes, en sus meditaciones junto a la cascada, experimentaban visiones que trascendían el tiempo y el espacio, conectándolos con la esencia eterna de la existencia. La historia de los monjes sabios, ahora tejida con los misterios de las aguas subterráneas y las ceremonias sagradas, se convirtió en una epopeya espiritual. Los monjes, al compartir estos conocimientos, iluminaban los corazones de aquellos que escuchaban, recordándoles la profunda conexión entre el hombre y las fuerzas que fluyen en lo más profundo de la tierra. En el monasterio, la historia de Surya y Ananda se convirtió en un legado eterno. Los monjes, guiados por la esencia misma de estas narrativas, continuaron explorando los misterios del agua, perpetuando la conexión sagrada entre el hombre y la fuente de toda vida. Y así, el relato de los monjes sabios continuó fluyendo, como las aguas subterráneas que nutren la esencia misma de la tierra,